Bueno, máquinas, bienvenidos por acá, otro video, un video nuevo con un tema nuevo y estamos acá en el lugar, en mi espacio de siempre. En este lugar me siento mucho mejor, mucho más cómodo y mucho más suelto para hablar, para dar información que me salga mejor. El video anterior lo hice haciendo uno de mis cardios por la tarde, pero igualmente en este lugar me siento mucho mejor y siento que puedo transmitir mucho mejor los mensajes. Entonces, sin dar más vueltas a lo que quería ir en este video es tratar sobre la mentalidad, sobre cuál es una mentalidad ganadora, cuál es una mentalidad perdedora. Obviamente esto en un contexto en el que vos tenés un objetivo, ya sea físico, tenés un objetivo de empezar a hacer contenido en las redes, tenés un objetivo de empezar a emprender en algo. Entonces es un objetivo, porque acá está, vos estás en un punto A y querés llegar a un punto B. Y entonces el proceso desde el punto A al punto B es lo que vamos a hablar ahora, lo que quiero hablar ahora sobre mi experiencia y cómo yo pude tener una mentalidad ganadora siempre para poder cumplir las cosas que quería cumplir. Entonces, al medio de ese punto A y punto B está la mentalidad, que cuál es la mentalidad que vos tenés que tener para disfrutar de ese camino, que sea un camino rápido, si se puede decir, o que al menos se sienta como rápido porque lo estás disfrutando. Y creo que acá uno de los puntos claves, por lo menos para mí, que fue para poder, en este caso, por ejemplo, cambiar mi físico, que pasé de ir de 40 kilos, ser muy flaco, con muy poca confianza, muy tímido y demás, a subir más de 40 kilos. Obviamente eso también implica un aumento de confianza, aumento de mi autoconcepto, me siento diferente, hablo diferente, porque todo esto conlleva simplemente, no, a veces no es simplemente un cambio físico externo, sino lo que ese cambio provoca adentro tuyo. Y como digo, más confianza, más autoestima, hablas mejor, y hablas mejor ¿por qué? Porque tenés más confianza y así todo se va relacionando. Entonces, creo que es importante el cuando vos estás en un punto A, no visualizar el camino que te va a llevar hasta llegar al punto B. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Es que no pienses en todas las cosas que tenés que poner para llegar a ese punto B, porque si no a veces se hace muy largo el camino, se hace muy difícil el camino, y cuando vos ves algo que implica muchas cosas, ya lo relacionás con algo difícil y lo terminás dejando. O sea, es así. Creo que todos funcionamos iguales y la mente de todos funcionan igual. Entonces yo creo que la clave acá es que aunque vos estés en el punto A y quieras llegar a este punto B, vos cuando estés en este punto A, te empieces a sentir y empieces a vibrar como si estuvieras en el punto B que vos querés llegar. Y con esto, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, vos querés cambiar tu físico. Empezá a sentirte, a hacer y a decir las cosas que vos harías si ya estarías en ese punto en el que querés estar. ¿Cómo te sentirías si tendrías 20 kilos menos? ¿Te sentirías si tuvieras 10 kilos más, 20 kilos más? ¿Cómo te sentirías si lograras dejar de fumar, dejar de tomar? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías de vos? Todas esas cosas que empieces eh, como a mentirte a vos mismo, si lo podemos decir de alguna forma, y sentirte así, porque de esa forma va a ser mucho más fácil que empieces a atraer lo que vos querés, ese punto B, y lo disfrutes, que es lo más importante, porque creo que el disfrutar es lo que hace un camino corto a un camino largo. Entonces eso es algo que a mí me sirvió mucho para poder eh, en este caso, cambiar mi físico, empezar a hacer contenido, a grabarme, a hablar a la cámara, a no tener miedo. Ese fue uno de los puntos que que me ayudó mucho. Porque por el contrario, cuando vos tenés una mentalidad perdedora, por decirlo de alguna forma, que de eso estamos hablando, eh, vos cuando tenés otra mentalidad, una mentalidad de perder, porque seguramente vas a perder, es cuando dejas que esas emociones de miedo y de qué van a decir de mí y de cómo voy a hacer esto, porque siempre vienen esos miedos cuando buscamos un cambio y hay quizá un camino largo entre ese punto A y ese punto B.
cuando vos dejas que eso te domine, es inevitable que tarde o temprano lo termines dejando. Pero acá también hay un punto porque obviamente que somos seres humanos y hay días en que nos vamos a caer y vamos a hacer las cosas mal. Eso es algo normal, pues como digo, somos seres humanos y vamos a tener esos días. Pero creo que es muy importante el no dejar, porque es algo que a mí me pasa muchas veces, obviamente. Yo no es que todo el tiempo estoy con los ánimos arriba y haciendo todas las cosas que tengo que hacer y todos los días pum, 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 perfectos. No, eso no funciona así. Creo que para nadie, o al menos que yo conozca, para nadie es así. Entonces, la clave está en que esas derrotas, por decirlo de una forma, no se vuelvan permanentes. Porque esas derrotas siempre van a venir a vos, porque a mí siempre me vienen. Por ahí te pasa algo que te hace sentir que estás perdiendo, que no estás avanzando y que no vas a poder. Y entonces ahí es cuando puedes tener, qué sé yo, una derrota temporal, no sé, tenés un día en el que no hiciste nada porque dijiste esto no me sirve para una mierda, no sé para qué estoy haciendo esto, pero no dejes que eso se convierta en algo permanente. Está bien tener caídas de un día, no sé, pero lo importante es levantarte de eso y aprender de eso, o sea, reflexionar sobre eso, por qué sentiste eso, qué fue lo que te hizo que ese día no te sea tan productivo. Reflexiona sobre eso, busca a dónde estuvo el error para que la próxima vez que te venga ese sentimiento o que te pase esa cosa, puedas identificarlo y decir, ah, no, pero esto me pasó la otra vez y después salí, o sea, no, tampoco es tan grave, tengo que seguir. Entonces, por eso es tan importante, porque yo a veces me pongo a pensar y a veces, muchas veces, sí, no a veces, muchas veces decimos que no estamos consiguiendo nada, creemos en nuestra cabeza, ¿no? No son cosas que formamos en la cabeza, porque el miedo es algo que está formado en la cabeza, realmente no existe el miedo. Porque, a ver, ¿por qué digo que no existe el miedo? Cuando nacemos no tenemos miedo a nada. Si se ponen a pensar, cuando nacemos no hay miedo a nada. Yo creo que todo el miedo después te lo va metiendo toda la sociedad, tu familia te va metiendo sus miedos, tus amigos, y todas esas personas te van metiendo miedos, porque realmente cuando vos nacés no tenés miedo de nada. Por eso es que cuando sos chico capaz ves a una persona gorda y le decía a tu mamá, mira ese gordo, o a alguien que se está drogando, mira ese se está drogando, o yo qué sé, nacés y andás desnudo por todos lados. O sea, nosotros siempre creo que nacemos naturales, totalmente naturales, sin ningún miedo, pero mientras vamos creciendo nos van metiendo miedos, 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 y por eso es que después, cuando somos más grandes y queremos conseguir algo, es que nos vienen todos esos miedos de todas las cosas que fuimos consumiendo y escuchando todos los años anteriores. Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, un chico que nació en una familia en la que todos andan en moto, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un caso. Un chico que nació en una familia en que todos andan en moto y el papá desde chico lo puso en una moto a andar, que ande. Ese chico no va a crecer con miedo a andar en moto, porque desde chiquito lo pusieron en una moto a andar. O sea, es imposible que tenga miedo después de andar en moto. Pero ¿qué pasa si naces en una familia en la que nunca nadie anduvo en moto? Te dijeron que andar en moto es peligroso, te mostraron accidentes en moto, te dijeron que no se puede hacer esto, y después vos llegás a los 20, 25 años y, no sé, pasó algo y tenés que andar en moto. ¿Qué pensás vos que va a pasar? Vas a estar muerto de miedo, es obvio. Entonces, por eso creo que este es un ejemplo claro para poner de que el miedo no es real, el miedo lo creamos nosotros. Y ya me olvidé a qué estaba yendo con esto, me fui un poco entre las ramas. Lo que estaba diciendo que con la mentalidad, cuando queremos ir de ese punto A ese punto B, a veces nosotros creemos que no estamos avanzando, pero si vos te pones a pensar, es algo que yo hago a veces cuando me vienen esos pensamientos de no estás avanzando, no vas a poder conseguirlo, o por ejemplo, todas estas cosas, si vos me preguntás,
ese físico que vos conseguiste, ¿qué pasa si después lo terminas perdiendo, te volvés de vuelta flaco, te baja tu confianza o te pones gordo o te empieza a dar miedo hacer video, te empieza a dar miedo todo, empiezas a hablar mal, no, te empiezas a comunicar peor? Eh, Esas cosas yo siempre lo que hago como para darme cuenta realmente de que todo eso no es real y es creado, es me pongo a pensar en qué es lo que yo quería cuando tenía 10 años, por ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo, ponete a pensar qué es lo que querías vos hace 10 años atrás y pensá si donde estás ahora lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo. Porque, por ejemplo, yo a veces siento que, obviamente, como todos, nos vienen esos pensamientos de que no estás avanzando, de que no vas a poder y de que estás haciendo todo al pedo, o sea, en vano, por decirlo de otra forma, si alguno no entiende. Eh, pero me pongo a pensar hace 10 años, 15 años, qué es lo que yo quería hacer. Y yo hace 10 15 años, esto es algo que hasta hace poco me puse a pensar, yo quería vivir en una ciudad, quería, me acuerdo cuando esté en esa ciudad, quería trabajar en un gimnasio mientras estaba estudiando. Y eso para mí era un sueño. O sea, aunque parezca tonto para algunas personas, hace 10 15 años atrás, para mí era un sueño el estar viviendo en una ciudad, el estar trabajando en un gimnasio en una ciudad, el estar estudiando en una ciudad. Para mí eso era un montón. Y estaba estudiando obviamente cosas relacionadas con la nutrición, con el entrenamiento, mentalidad. Era un sueño para mí, porque yo tenía un avatar, yo tenía un ejemplo a seguir, un yo ideal que quería alcanzar en ese momento. Que eso es algo que se va evolucionando mientras pasan los años, yo creo. Pero después poniéndome a pensar y digo, mierda, o sea, sí es algo que conseguí y sí estuve ahí. Lo que pasa es que mientras van pasando los años, querés más cosas y esas más cosas te hacen olvidar de que estás cumpliendo realmente las cosas que vos te propusiste hace 10 años o 15 años atrás. Suena loco, pero es algo que es un ejercicio que por lo menos yo siempre hago y me sirvió mucho. Eh, y otra cosa a tener en cuenta con el tema de mentalidad ganadora, qué sé yo, si se trata del peso, por ejemplo, de un cambio físico, creo que es muy importante el habla, cómo te comunicas vos y cómo hablas vos, porque si vos tenés poca confianza, quizás sos tímido y demás, creo que es importante que empieces el hablar con un tono de voz alto, el hablar de una forma segura, también te juega mucho, mucho a favor en la mentalidad cuando querés alcanzar un punto el que deseas. Porque ese punto que deseas siempre es como tu mejor versión, ¿no? Es como tu yo ideal, como querés que sea. Visualizarlo y después trazar un camino. Y la mentalidad es todo esto que tenés que tener durante ese camino. Entonces, y esto, vamos al otro lado, a la otra cara de la moneda de lo que es una mentalidad perdedora. Eh, y acá había hecho un, acá había hecho que si estás en un punto A, querés llegar a un punto B y ese es el camino, ¿no? Entonces, todo esto son pensamientos que tengo, pongo la cámara y me grabo, ¿eh? No, no es que está diseñado ni tengo ningún guión acá, nada. Tengo esto que lo había hecho, nada, nada más. Una mentalidad perdedora, yo creo que es cuando dejas, como hablé también en el video, que una derrota chica te termine dominando y se termine en una derrota permanente. Permanente o qué sé yo, por mucho tiempo. Siempre que tengas una derrota, yo siempre que tuve algo que me hizo caer, estuvo como mucho un día y medio, dos, y me volví a levantar. Nunca, nunca pasó de un día y medio, dos días. Entonces, mientras menos, mejor. Pero si vos dejás que esa derrota se convierta en meses que no haces nada y estás pensando y estás tirado en tu cama y no haces nada y estás triste, eso no va a solucionar nada. Tenés que aprender a dominar las emociones esas que te están haciendo ir, que te están haciendo estar en ese lugar
para que puedas salir. Entonces, eso es algo que te va a diferenciar de una mentalidad perdedora a una mentalidad ganadora para mí. Todo esto es, para mí, lo que yo opino, lo que a mí me sirvió para ir cumpliendo cosas que quise cumplir. Entonces, otra cosa también que te voy a diferenciar son esto de los miedos. La única forma de poder dominar un miedo y sacarlo es hacerlo igual. O sea, tenés que dar ese paso. Te da miedo empezar el gimnasio, te da miedo, no sé, empezar a hablar a una cámara, te da miedo dejar de fumar porque no sé, no vas a poder. Creo que eh, la única forma en sacarlo es simplemente tomando acción. O sea, te da miedo, voy a poner un ejemplo, te da miedo hablar entre mucha gente. Y por ejemplo, cuando estás en la escuela y tenés que dar una exhibición, una muestra de algo y tenés mucha gente viéndote, la única forma de sacar ese miedo es que te metan ahí a hablar. No importa que te trabes, no importa que te pongas rojo, no importa que sientas vergüenza, no importa. Es la única forma en la que vas a poder sacar el miedo. Y mientras lo hagas antes, mejor. O sea, no me importa si tenés 20 años, 30 años, 40 años y te da miedo tomar esa decisión, ese paso para hacer algo, da igual. O sea, la única forma en que te lo vas a sacar es dando ese paso. Entonces, creo que cuando dejas que esa mentalidad de perder te gane, no das ese paso y después te terminas haciendo todo el tiempo la pregunta de qué hubiese pasado si lo hubieses hecho. Y esto es en todo. Le querés hablar a una chica y te da miedo. Le querés hablar a un chico y te da miedo, te da vergüenza. ¿Qué hubiese pasado si lo hubieses hablado? Nunca lo vas a saber. ¿Y qué pasa si vas y le hablas y te dice que no, por ejemplo? Es que da igual, o sea, da igual, o sea, entre tanta gente que hay, o sea, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que tenemos mucho miedo siempre al rechazo, a los no, a las burlas. Esos son los principales miedos que creo que tenemos todos a la pobreza en un futuro y por eso es que quizás vamos a lo seguro, nos buscamos un trabajo en donde te paguen tanto, porque quizás si vos querés emprender te da miedo que más adelante no pueda servir y te quedes ahí sin nada. Ese es otro ejemplo. Pero por eso digo que la única forma de saberlo es intentarlo. O sea, si no lo intentás nunca vas a saber. Y tenés que sacar esos miedos, o bien, no los vas a poder sacar, sino de reconocer que esos miedos no son reales, como digo, son creados en tu mente. Entonces, cuando vos sepas identificarlo, y porque yo ahora, por ejemplo, me da miedo, obviamente como todos, nos vienen miedos. ¿Qué pasa si no puedo conseguir esto? ¿Qué pasa si lo que estoy haciendo está mal? ¿Qué pasa si este video que estoy grabando me sale mal, alguien se ríe o me trabo? O sea, esos pensamientos siempre vienen, pero es algo que yo ya puedo identificar porque puedo dominar anteriormente. Entonces lo identifico y lo largo igual. O sea, total, ¿qué importa si me sale mal? ¿Qué importa si me sale mal? O sea, me da completamente igual. Eso es lo que vos tenés que pensar. Da igual. O sea, ¿qué pasa si sale mal? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Da igual. Entonces, nada, máquinas. Creo que este es un video que estuvo bastante bueno, bastante interesante. Es algo que estuve hoy, me estuvo dando vueltas en la cabeza. Entonces quería poner la cámara ahí y quería hablar un poco con ustedes, sacar esta reflexión. Y nada, si o tenés alguna opinión, déjalo en los comentarios. Dale like si te gustó el video. Y seguime en Instagram que estoy siempre subiendo tips, consejos acerca de hábitos, fitness, mindset, de todo. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.